Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carolina Huerta y les voy a hablar sobre la cuarta sesión de planificación del curso de quinto año básico de la asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Unidad Conquista de Chile y Resistencia Mapuche. Bueno, el inicio de la clase dura 15 minutos. Acá se requiere activar los conocimientos previos de las 3 clases anteriores, brevemente explicado por el docente, para dar comienzo a este inicio. Se realizan preguntas de los conocimientos y experiencias previas que tenga el alumno o alumna sobre los contenidos, las cuales serán escritas en la pizarra por el docente, y dejar en claro que deben respetar el turno de cada uno, levantando la mano cuando crean saber la respuesta o dar alguna opinión al respecto. La idea es que participen todos los alumnos y alumnas para que puedan resolver sus dudas antes de realizar la evaluación final. Estas deberán ser anotadas en sus cuadernos. Acá en el inicio, los principios y pautas de dudas que se utilizaron fue el principio número 1, la pauta 1, el punto de verificación 1.1, que es donde el docente escribirá las preguntas en la pizarra con tamaño de letra apropiada y legible. El punto de verificación 1.2, el docente procede a leer y explicar con una tonalidad apropiada las preguntas de acuerdo a las 3 clases anteriores. También tenemos el punto de verificación 1.3, el docente describe las preguntas que considera relevantes de las 3 clases anteriores, tales como: ¿quién fue el primero en llegar a América? ¿Qué recursos se intercambiaron? ¿Cuáles eran las diferencias entre el poderío europeo y los pueblos indígenas? ¿Y cuáles eran las principales características de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia? También se utilizó la pauta 3, el punto de verificación 3.1. A través de esta actividad se busca activar los conocimientos previos que les permitan a los estudiantes poder conectar información de cada sesión. El punto de verificación 3.4, que los estudiantes deberán recordar contenidos pasados en las sesiones anteriores y utilizar esos conocimientos en la evaluación sumativa. En el principio 2, la pauta 5, se utilizó el punto de verificación 5.1, donde los alumnos y alumnas pueden presentar sus dudas, tanto de forma oral como escrita. En el principio 3, el punto de verificación 7.3, lo ideal es que antes de la evaluación sumativa, el docente les brinda a los estudiantes un clima de apoyo en donde se podrán resolver todas las dudas con respecto a los contenidos. En la pauta 9, punto de verificación 9.1, proporcionar múltiples opciones para que los estudiantes mantengan la motivación. Esto quiere decir que sean capaces de establecer sus propios objetivos de manera realista y fomentar pensamientos positivos sobre la posibilidad de lograrlos, manejando la frustración y evitando la ansiedad. Bueno, los recursos materiales que se utilizan en el inicio de esta clase fue cuadernos y lápiz, que es para la retroalimentación que dará el docente, se potencia el estilo de aprendizaje visual y kinestésico. La pizarra y el plumón, el docente visualizará las dudas de los alumnos y alumnas en la pizarra para proceder a responderlas. Se potencia el estilo de aprendizaje visual y auditivo. Bueno, entrando en la clase, en el desarrollo de la clase, tiene un tiempo de duración aproximado de 70 minutos. Bueno, acá posterior al repaso de los contenidos se da inicio a la evaluación sumativa. Antes de entregar la evaluación, el docente indicará las reglas básicas, como guardar el celular, los cuadernos y tener en la mesa solo lo necesario para poder realizar la evaluación, lápiz, goma y sacapunta. Luego el docente procede a entregar las evaluaciones a cada alumno y alumna. Antes de que comiencen a responder, el docente explicará cada ítem de la evaluación, donde tendrán la posibilidad de comentar cualquier duda con respecto a las preguntas. Acá los alumnos y alumnas dispondrán de 40 minutos para realizar la evaluación, teniendo en cuenta una hora de inicio y una hora de término, que se dispondrá a colocar en la pizarra junto con los elementos prohibidos para el momento de la evaluación.
el docente tendrá material disponible una vez que los alumnos y alumnas hayan terminado su evaluación. Esto con el fin de evitar cualquier tipo de distracción al resto del curso que aún no finalice la evaluación. El otro propósito de este material será dar una breve introducción al tema del contenido que compete para esta clase. Se indicará que al término de la actividad, los alumnos y alumnas peguen en su cuaderno lo realizado. Ya terminada la evaluación y la actividad, el docente realizará preguntas metacognitivas con respecto a la misma actividad. Esto se utilizará para introducir el contenido de la sesión. El docente procede a explicar brevemente el contenido a ver en esta clase utilizando un PowerPoint para potenciar el estilo de aprendizaje visual y auditivo a la misma vez. Los alumnos y alumnos deberán tomar apuntes en los cuadernos. Acá en el desarrollo de esta clase, los principios y pautas del DUA que se utilizaron en el principio 1, punto de verificación 1.1, el docente escribe los elementos prohibidos, hora de inicio y hora de término en la pizarra con tamaño de letra apropiada y legible. En el punto de verificación 1.2, el docente procede a leer y explicar la evaluación en su totalidad. Esto quiere decir, ítem por ítem, con una tonalidad apropiada, además de indicar las reglas básicas en conjunto con la hora de inicio y término de la evaluación sumativa. Posterior a la evaluación, el docente procede a explicar el contenido de la sesión. En el punto de verificación 1.3, la evaluación se dispondrá de forma visual en una guía, donde los alumnos y alumnas tendrán que responder de forma escrita. Esta evaluación se realiza de manera individual. Posterior a la evaluación, deben realizar una actividad para introducir el contenido de esta sesión. Además, cuando el docente procede a explicar el contenido, a través de un PowerPoint, los alumnos y alumnas deben estar tomando apuntes. En la pauta 2, el punto de verificación que se tomó fue el 2.2, que se busca proporcionar representaciones alternativas que clarifiquen o hagan más explícitas los ítems de la evaluación. En la pauta 3, punto de verificación 3.2, se espera que la evaluación de los alumnos y alumnas gestionen su tiempo de manera efectiva y logren establecer nexos con los conocimientos adquiridos en las clases anteriores. En el punto de verificación 3.3, en este punto los alumnos y alumnas tienen en su poder la evaluación escrita. El docente procede a dar apoyos para el empleo de estrategias, donde los estudiantes pueden organizar de manera efectiva la información de sus conocimientos para poder rendir la evaluación. O sea, estrategias cognitivas. En el principio 2, en el principio 2 se utilizó la pauta 6, el punto de verificación 6.1, que se trata de visibilizar los objetivos dentro de la evaluación. En el principio 3, pauta 7 y punto de verificación 7.2, este punto va dirigido a que el docente realizará preguntas metacognitivas referentes a la evaluación sumativa, tales como: ¿qué les pareció la evaluación? ¿Qué les dificultó más? ¿Cuál es la que les pareció más fácil? Después de esto, el docente hará preguntas sobre las actividades que realizaron al término de la evaluación, tales como: ¿por qué creen que les di esa actividad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hablaremos ahora? ¿Qué pudieron visualizar en la actividad? ¿Cómo crees que se conecta la imagen de la actividad con los contenidos ya basados? También se utilizó el punto de verificación 7.3, que se realiza una actividad complementaria para que los alumnos y alumnas que terminen su evaluación antes del tiempo determinado, así podemos evitar cualquier tipo de distracción, tanto como para los estudiantes que hayan terminado y los que aún no. Acá los recursos y materiales utilizados fueron la evaluación sumativa escrita, que potencia el estilo de aprendizaje visual y kinestésico, lápiz, goma y sacapunta, que estos elementos se utilizarán para responder la evaluación, pizarra y plumón, el docente escribirá a la pizarra los elementos prohibidos a la hora de la realización de la evaluación, además la hora de inicio y término, hoja con actividad, el docente contará con una actividad para los alumnos y alumnas que hayan terminado su evaluación antes del tiempo dictado, el data y el telón.
donde se proyectará el PPT realizado por el docente. El PPT se visualiza brevemente el último contenido de la unidad, potenciando el aprendizaje visual y auditivo. Cuadernos y lápices, los alumnos y alumnas deberán realizar toma de apuntes, potenciando el aprendizaje visual y kinestésico. Bueno, y en el cierre de la evaluación de esta clase se espera que sean aproximadamente 5 minutos. Para finalizar la clase de una forma lúdica, el docente reproducirá un material audiovisual mediante un proyector con el objetivo de dar por cerrada la unidad, logrando con ello el aprendizaje esperado. Se espera que con esta última actividad de la unidad se pase un momento grato y significativo para el aprendizaje de los alumnos y alumnas. Los principios y pautas del DUA utilizados fueron el principio 1, la pauta 1, punto de verificación 1.2 y 1.3. En el 1.2, para terminar la clase, el docente producirá material audiovisual con respecto al contenido ya visto, fomentando el estilo de aprendizaje auditivo. En el 1.3, el docente reproducirá material audiovisual con respecto al contenido, fomentando el estilo de aprendizaje visual. El material audiovisual subtitulado. En el principio 3, pauta 9, el punto de verificación 9.1, favorecer el reconocimiento de progreso en su aprendizaje. También se busca una reflexión del alumno y alumna. Acá los recursos materiales fueron el acceso a internet, data y telón, que es para proyectar el material audiovisual, canción latinoamericana de Calle 13, con subtítulos que potencia el estilo de aprendizaje visual y auditivo. Bueno, eso ha sido nuestra clase, espero que les haya gustado. Me despido. Gracias.